Bueno. Bueno, ¿se escucha? Ok. Bueno, tuvimos ahí un pequeño percance. Vamos a continuar donde nos quedamos. Les repito de nuevo en la presentación. Mi nombre es Edwin Rivero, junto con mi compañero Rodrigo David. Vamos a estar presentando lo que es la implementación de las multiplataformas en el control y monitoreo de un proceso de llenado. Para empezar, pues, ¿qué es una multiplataforma? Son todos aquellos programas, medios o sistemas informáticos que operan en distintas plataformas. Es decir, nosotros podemos hablar de distintos software en el campo informático que operan bajo distintos, a lo mejor servidores, incluso por compañías. Algunos de los ejemplos más claros y comunes pues son los sistemas operativos para lo que son las computadoras, lo que es Linux. También tenemos Windows y iOS. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo un sistema se puede adaptar a distintas plataformas. En este caso, el sistema o el hardware que estaríamos ocupando es la computadora y donde le podemos cargar estos tres distintos sistemas operativos. Determina también lo que es una arquitectura de hardware, como bien lo mencionaba, y un soporte de software que incluye aplicaciones y periféricos. Es decir, cuando nosotros hablamos de multiplataformas, no solo hablamos de aplicaciones, no hablamos solamente de la parte de programación o del diseño web, sino que también incluye la parte de hardware. Hardware, pues es todo el medio físico con el que nosotros estamos trabajando. En este caso puede ser una computadora, puede ser algún controlador, algún sistema embebido, como algunos de ustedes conocen, lo que son los microcontroladores o los PLCs. Bien, en cuestión de compatibilidad, este es un punto muy importante al momento de nosotros hablar de lo que son las multiplataformas. Esto quiere decir que cuando nosotros tratamos de implementar el distinto uso de plataformas, ya sea en un prototipo, en un proyecto o en algún trabajo, tenemos que ir muy específicos desde los sistemas operativos, programas específicos diseñados para dispositivos o las máquinas. En este caso, muchos de ustedes han trabajado a lo mejor con microcontroladores, con los cuales sabemos que existe un IDE o un compilador en el cual nosotros podemos desarrollar toda la programación de este sistema embebido. Entonces, sabemos que pues este sistema no se adapta de acuerdo al fabricante. Es decir, si yo tengo un microcontrolador de una marca en específico, esa marca tiene su propio compilador o su propio IDE con el cual yo tengo que trabajar. Algunos de estos fabricantes desarrollan no solo uno, sino desarrollan 2 o 3 plataformas en las cuales yo puedo trabajar. Al definir las plataformas se establecen también lo que son los tipos de arquitectura, el sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles. ¿A qué nos referimos con una interfaz de usuario? Pues el entorno físico con el cual el operador está trabajando. Puede ser una computadora, puede ser un sistema computacional, puede ser un medio físico, como puede ser eléctrico, neumático, etcétera. Entonces, cuando nosotros tratamos de implementar distintas plataformas en un proyecto, es importante conocer estos puntos. ¿Y cómo lo podemos implementar en un proyecto? El primer paso que debemos tener en cuenta, pues, es el proceso. El proceso como tal, pues, es saber qué es lo que vamos a realizar, cuál es la problemática que nosotros tenemos, lo que queremos realizar, para saber si es viable o no nosotros poder aplicar distintas plataformas. También trabajamos ya con lo que es un sistema de control que incluye lo que son las señales de entrada, variables, controladores, software y actuadores. Vamos punto por punto. Las señales de entrada pues tiene que ver con todos aquellos medios que nos entregan información, ya sea de forma booleana o sea de forma analógica, porque existen distintos tipos de señales. Dentro de estas señales, pues encontramos lo que son también las variables, las cuales son aquellos medios con los cuales vamos a trabajar. Una señal de entrada, como bien les mencionaba, puede ser digital o analógica. Y
dentro de esa señal nosotros tenemos que interpretar qué tipo de variable estamos trabajando. Si una señal digital, la señal digital nos está interpretando qué acción en el medio físico, o en su defecto, si es una señal analógica, pues a qué tipo de parámetro nos está refiriendo. En cuanto a controladores, pues es el sistema principal, es el cerebro de todo el proyecto, ya que aquí nos encontramos con lo que son pues todos aquellos medios con los que podemos actuar. A nivel de informática, pues el controlador o el cerebro, pues siempre va a ser una PC, una computadora, una laptop. Hablando ya en otros ámbitos, nos encontramos con otros medios. Pueden ser PLCs, microcontroladores, microprocesadores, etcétera. Entonces, dependiendo en cada uno de los ambos ámbitos que nos encontremos. También contamos con lo que es el software. Es muy importante conocer el software con el que nosotros podemos trabajar, con el que tenemos un dominio o tenemos al menos una introducción a la cual nosotros vamos a aplicarnos. Es decir, si yo quiero desarrollar un proyecto que tenga que ver con inteligencia artificial o visión artificial y no sé nada de eso, pues es primero importante que indaguemos en el tema, que tengamos una introducción para después empezar a desarrollar y empezar a adquirir mayores habilidades para poder posteriormente implementarlas en el proyecto o prototipo que deseemos realizar. Y por último, lo que son nuestros actuadores. En la parte de nuestros actuadores, nosotros encontramos todos los medios físicos con los que vamos a trabajar a las salidas. En este caso, puede ser, por ejemplo, cuando encendemos un automóvil. En el automóvil estamos implementando lo que son un sistema de control de tipo lazo cerrado. Y bueno, ahorita no, les voy a explicar el por qué, cuál es la diferencia de un sistema de lazo cerrado a un sistema de lazo abierto. Pero como ejemplo, en el carro, ¿cuál sería nuestro actuador principal? Pues el motor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el carro una computadora, contamos con las señales de entrada que es detectar la llave, los seguros, todos los sensores que actúan alrededor del automóvil y finalmente lo que mueve, lo que hace que nuestro automóvil dé marcha, pues es el motor, todos los mecanismos con los cuales trabaja para darle esa movilidad. En este caso, el cerebro o el controlador del carro, pues es la computadora propia que trae incluido. Bien, aquí un pequeño ejemplo de lo que podemos llegar a encontrar, lo que son, en la parte de arriba tenemos la imagen de las empresas más conocidas que se encargan de desarrollar microcontroladores. Atmel, Motorola, Microchip, Freescale, Intel, Philips, Texas Instruments, Arduino, entre muchos otros. Y dentro de ello, pues sabemos que tenemos lo que son los microcontroladores, que sería nuestro hardware, y el IDE o compilador sobre el que vamos a trabajar. Recordemos que pues cada uno de estas empresas pues tiene su propio IDE que es compatible con sus propios microcontroladores que fabrica. Y bien, dentro del proceso que les vamos a mostrar el día de hoy, hacemos la implementación de lo que son 4 multiplataformas. O bueno, 4 plataformas que en general hacen lo que es la multiplataforma. Nos enfocamos un poco más al ámbito de académico, con el cual ustedes pueden conocer que todos los conocimientos adquiridos en la carrera, sea la carrera que ustedes estudien, es muy importante conocer el porqué de cada uno y para qué me sirve y dónde lo puedo utilizar. En este caso, estamos utilizando lo que es la plataforma para PLC, para hacer la programación de un PLC. Tenemos también para lo que es un pequeño microcontrolador y también estamos utilizando lo que es la IDE de Arduino y finalmente lo que es LabVIEW, que es otro software con el cual nosotros podemos interactuar con el medio físico que tenemos y podemos realizar algunas simulaciones. Ahorita les vamos a mostrar un pequeño ejemplo de todo esto.
Muy bien, ya estamos mostrando pantalla del labio. Ok. Bueno, como ya dijo mi compañero Edwin, en este caso estamos ocupando el LabVIEW. Un poquito de explicación teórica antes de meternos a fondo al ejercicio. LabVIEW es un software desarrollado por Texas Instruments. Entonces, bueno, LabVIEW es una interfaz que consiste en un lenguaje gráfico. Si ustedes están viendo aquí, yo tengo lo que es la simulación, todo lo que viene siendo mi interfaz virtual, pero a la vez, incluso dije, permítanme, les muestro. La forma de ir programando lo que es la parte de LabVIEW es en una especie de lenguaje de bloques. Para aquellos que ya están un poco más experimentados en este tipo de interfaces, como puede ser App Inventor, que es muy básica, aquí nosotros lo que vamos a hacer es ir arrastrando una diversidad de bloques e irlos colocando y irlos conectando. Cada uno va a tener una distinta función. Pueden recrear tanto funciones booleanas como lo que se ve en el área de sistemas digitales, que pueden ser las clásicas compuertas, o ya pueden ser las más avanzadas, como es en el caso que ocupamos de un puerto serial, que se tuvieron que instalar unos complementos a la BIOS que se llama el VISA, que lo que permite el VISA es que habilita una comunicación entre los comms y el software de la BIOS. Literalmente, si lo vemos con una analogía medio chistosa, es que para que un Arduino, una Raspberry o una tarjeta de Texas pueda comunicarse con la BIOS necesitaría su VISA. Una vez instalados estos complementos, se van a ir especificando. En este caso, ocupamos para lo que es la tarjeta de adquisición de datos un Arduino Mega que se le instala la librería de parte de la paquetería de LabVIEW, y así ya podemos tener lo que es la especificación del puerto COM, que en este caso está conectado al COM6, y de ahí ir conociendo lo que son la lectura de las entradas, la lectura de la escritura de las salidas digitales y también la lectura de canales analógicos. Obviamente, recordemos, ya la gente que haya manejado un lenguaje de programación y aclarando a la gente novata, cada forma de ir trabajando los distintos tipos de variables tiene su propio método. En este caso, LabVIEW, por más que se vean nada más unos simples cablecitos de colores, cada tipo de color y de la forma de los cables va a representar un tipo de variable. Es decir, los colores verdes van a venir siendo nuestras variables booleanas, los colores azules vienen a ser este tipo byte, y lo que viene siendo las naranjas son como una especie de punto flotante. Y cada una de estas partes es esencial para que lleve una estructura. Y unos dirán, ¿pero por qué? Si recordamos teoría de microcontroladores, sabemos que un microcontrolador, aparte de su cuestión de gestión de puertos, lleva un procesador internamente, uno chiquitito, no lo relacionemos con el de una computadora. Este va a ir manejando lo que es el trabajo de todas las variables, todo lo que es el procesamiento de datos, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo trabaja en este caso LabVIEW con una tarjeta de adquisición de datos? Que en este caso es nada más un Arduino conectado. Aquí si repasamos el concepto del microcontrolador a lo que es la computadora, el mismo procesador que vamos a poseer en nuestra computadora va a ser el que va a estar trabajando toda esta parte, incluyendo si tiene una GPU, va a estar la parte de la interfaz gráfica. Realmente lo que es un Arduino, una Raspberry, solo va a pasar a ser solo va a ir pasando datos, es decir, solo va a recibir las señales, dependiendo de cómo programemos, y nada más lo va a enviar por el puerto de serial. Así es como va a ir trabajando en este aspecto. Entonces, LabVIEW no forzosamente tiene que ser para adquisición de datos con una tarjeta. Realmente LabVIEW tiene muchas aplicaciones de interfaz, puede ir desde las más básicas, como algunos ejercicios simples de circuitos lógicos, ahí puedes armar tus diagramas booleanos, hasta unos más complejos que luego experimentan las gráficas y un control PID a un tanque, y va a ir dependiendo de la aplicación que usted se requiera, ¿no? Y ahora los recursos de LabVIEW. Algo interesante de LabVIEW es que dependiendo de cómo tú lo vayas programando, es decir, colocando los bloques, va a ser los recursos que ocupa una computadora.
A qué voy con los recursos es cuánto le está quitando de capacidad al procesador, cuánto le está quitando la RAM. Porque otra solución de Labview, una propuesta de Labview es que se puede implementar viejos ordenadores y con ya sea con lo que es un, ah, un instrumento virtual, así es como se le llama a los archivos de Labview, con un instrumento virtual y poder darle algún tipo de uso, ya sea como un verificador de cuánta gente esté entrando, ya sea el control de un acceso de una puerta. Ahora sí que va acorde a qué es lo que vaya buscando la persona para diseñar. Entonces, Muy bien. Y continuando entonces con la explicación, pues vimos ahora que podemos utilizar LabVIEW en muchísimas aplicaciones. No solo tiene que ver, como me lo mencionaba mi compañero, pues con la parte de realizar microcontroladores, de trabajar con tarjetas de desarrollo. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de juntar todas las piezas que tenemos para poder saber a qué se refiere este proceso. Les había mencionado en un principio que tenemos lo que es entonces un pequeño microcontrolador. Estamos trabajando con una tarjeta que es un Arduino. Ahorita les vamos a ir explicando poco a poco cada uno de los pasos, el por qué se ocuparon cada cosa. Tenemos también lo que es un PLC de la marca Siemens. Y tenemos también equipo de control, lo que refiere a relevadores, contactores, también alguna fuente de alimentación, sobrecargas, y vamos a trabajar con sensores y vamos a ver cómo está actuando en el proceso de una banda transportadora. Muy bien, espero que ahí estén observando todos en la cámara. Tenemos por aquí de este lado lo que es nuestra tarjeta, que está conectada por el puerto serial, como bien se lo mencionaban, a la computadora para poder yo observar en LabVIEW lo que vamos haciendo a lo largo del proceso. También tenemos por aquí una parte de electrónica. Estamos implementando conocimientos básicos de electrónica que tiene que ver con señales digitales, lógica, en cuestión de cómo adquirir una señal, si quiero que sea un flanco positivo, un flanco negativo, también algo que tiene que ver con circuitos antirrebote y algo de optocoplación, que tiene que ver el aislamiento de dos señales eléctricas dentro de un circuito. También estamos utilizando lo que es un PLC, el cual, como podemos observar, pues está montado, conectado en un tablero, cuenta con una fuente de alimentación, su sobrecarga, y tenemos aquí la parte de algunos indicadores, como lo son una pequeña alarma, algunas lámparas indicadoras, y aquí tenemos una botonera con la cual podemos ir simulando procesos para arranque y paro, algunos otros ejercicios que pueden realizarse y explotarse con lo que es un PLC. También aquí en esta cuestión estamos utilizando elementos de control, que son algunos contactores y relevadores, algunos conectores como las clemas. Todo este tipo de componentes, si nosotros observamos, estamos haciendo una implementación de muchos conceptos que ustedes ven en la carrera. Por ejemplo, aquí con Arduino, bueno, en este caso, en lugar de Arduino, ustedes están viendo microcontroladores a lo largo de la carrera de sistemas de control eléctrico. En algunas otras carreras, pues sí llegan a ver a lo mejor un poco de programación para sistemas embebidos con microcontroladores. También tenemos la parte de la electrónica,
y en cuestión de PLC y control electromagnético. Finalmente, de este lado tenemos aquí lo que es nuestra banda de proceso. Como pueden observar, aquí tenemos de este lado este pequeño cilindro amarillo. Tenemos aquí un sensor tipo reflex. En la parte de adelante contamos con el material reflejante. Y aquí tenemos lo que es la otra parte de nuestro proceso. Como tal, no estamos enfocando en lo que es un proceso de llenado, porque lo que estamos haciendo es simplemente la implementación de todos los conocimientos que se pueden adquirir en la carrera a nivel técnico y cómo los podemos implementar en un proceso ya, digamos, de forma industrial. Entonces, alguna vez, no sé si hayan escuchado acerca de lo que es una interfaz humano-máquina, que tiene que ver, el ejemplo más claro que ustedes encuentran es su tablet, es su computadora y su teléfono. ¿A qué se refiere con eso? Ustedes están haciendo una interacción de las máquinas, que en este caso pues es el teléfono, la tablet o la computadora, y está realizando ciertas acciones con la acción que yo estoy teniendo como ser humano, como operador, con este sistema. Entonces, una interfaz humano-máquina no solo permite hacer el control, sino que también visualizas lo que está sucediendo a lo largo del proceso. Si nos vamos en cuestiones de la parte industrial, conocemos que existen diferentes tipos de PLCs, diferentes marcas, diferentes capacidades, características eléctricas, etc. En esa cuestión, pues Siemens es una de las marcas más reconocidas. También nos encontramos con lo que es Allen Bradley, ABB, Festo y algunas otras empresas también como lo son Autec, Unitronics. Cada uno tiene una cierta gama. Es como los microcontroladores o incluso las computadoras. Nosotros conocemos computadoras que vienen de cierta marca, Lenovo, Dell, HP, y cada uno pues va adquiriendo mayores características o menores conforme avanza y los componentes que tiene, dependiendo del procesador, la capacidad de RAM, tarjeta gráficos, etcétera. Entonces, lo mismo sucede también con lo que son en la parte industrial los PLCs. Cada uno pues tiene mayores capacidades. Podemos encontrarnos con señales digitales, señales analógicas, una cantidad considerable de entradas y salidas. Y dentro de ellos, pues en sus complementos también encontramos algunos expansores. Este PLC con el que vamos a trabajar el día de hoy es uno muy sencillo, de los más sencillitos que podemos llegar a encontrar de la marca Siemens, y a pesar de su sencillez, pues tiene costos elevados si los encontramos. Es uno de los PLCs igual también ya más antiguos, con el cual pues no contamos en este caso con una visualización de entradas analógicas, tenemos simplemente entradas digitales. Este PLC necesita tener una alimentación con una fuente de 24 volts, a sus entradas recibe señales de 24 volts y en sus salidas también nos entrega señales de 24 volts. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro PLC trabaja de forma DC, DC, DC. La matrícula del CPU es el 226 y con él vamos a realizar este ejemplo. Podemos observar tanto en la cámara como la pantalla de LabVIEW que vamos a tener los dos procesos al mismo tiempo. En este caso, ¿cómo funciona el sistema? Yo aquí cuento con lo que son mis botones de paro y mi botón de emergencia. En este caso, con el verde arranco y con el rojo paro el proceso. Cuando yo le doy a arrancar, la banda no va a hacer nada por sí misma, porque yo lo que estoy haciendo a través de mi lógica de bloques en la programación es que estoy activando que el programa ya está listo para utilizarse. Antes de eso, así como en mis controladores o algún otro software, nosotros tenemos que darle aquí en esta parte para que arranque el programa. Pasarlo a un estado de run. Y como ven, aquí cambió incluso el color del indicador. Ahora sí, cuando yo activo este botón,
ya mi banda ya está habilitada para operarse. Bien, aquí lo que hace la simulación, este proceso, tenemos dos sensores, el cual es un óptico y tenemos un sensor de tipo inductivo. En este caso, ¿cuál es la característica que nosotros utilizamos en este proceso? Para que pueda transportar algún objeto, el objeto tiene que ser metálico y tiene que tener una cierta altura, ya que si no se activa ninguna, si no se cumplen las dos condiciones, la banda no va a actuar. Por ejemplo, si yo le pongo algún objeto de plástico, me detecta, pero no sucede nada, simplemente está detectando y podemos observar, por ejemplo, en LabVIEW, en la presentación, que se está activando un sensor. Ahí que se está detectando la señal, está detectando la presencia del sensor que cuenta con una altura suficiente, pero pues no es tipo metálico, porque con el sensor inductivo pues no nos está detectando que es un metal. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un objeto metálico? Arranca la banda y llega al otro sensor, donde después de cierto tiempo se detiene. Se detuvo de forma automática. Este sensor lo que hizo fue detectar la presencia y podemos observar también en LabVIEW que empezó a hacer el conteo del número de elementos que transportan a través de la banda. Bueno, ahorita nada más es cuestión de resetear el contador. Y, por ejemplo, vamos a otra vez a empezar con el proceso. Y ahí ya cuando pasó la primera señal, podemos observar que incrementó en el conteo cuántos objetos está pasando. Ahora, conforme va pasando y van subiendo la cantidad de objetos y los va contando en el programa, ahí por ejemplo yo ya detecté 2 dentro de mi programa, sigue avanzando, y al llegar a un cierto número de elementos, podemos observar que ya está aprendiendo aquí una señal, la cual nos indica que hemos, en este caso, completado el número de elementos que se transportan a través de la banda. En este caso, el sistema está pensado para que sea un proceso de llenado de botellas o de latas, en este caso, para que sean objetos metálicos, y para que cada que nosotros vamos llenando un contenedor, nos va avisando. Cuando nos da esta pequeña señal de que ya se activaron, todo lo que yo tengo que hacer es resetear mi programa para poder otra vez volver a hacer la misma contabilización. Ahora, nosotros observamos que yo lo manipulé de forma física con los botones que tengo aquí. Lo que voy a hacer ahora va a ser a través de LabVIEW cómo voy a habilitar o deshabilitar el proceso. Ahorita está en modo de stop. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo ponga el objeto, la banda no debe de poder avanzar. En este caso, aquí podemos observar cómo mi objeto todavía sigue avanzando. No detectó como tal la señal. Y, por ejemplo, la parte del contador. Si yo sigo seteando la señal de mi contador, voy a poder seguir observando la cantidad de productos que se van observando, pero eso es a través del conteo que vamos realizando con el sensor. Por ejemplo, pasa un objeto, pasa de nuevo. Y ahí ya llegó otra vez a su límite. Ahora, quiero que se den cuenta de algo muy importante en este circuito. Fue que durante un momento dejé en un instante de más lo que fue mi válvula. Este, digamos, error que pusimos a propósito fue para explicarles ahora el por qué es importante tener todos los fundamentos de electrónica y el saber cómo ocuparlos en una aplicación real.
En este caso, lo que hace es que durante un cierto tiempo el sensor sigue detectando. Si yo dejo aquí el objeto y mi sensor detecta, lo que hace es que sigue incrementando. El conteo va a seguir incrementando hasta su tope, obviamente, pero pues no concuerda de forma lógica con lo que haces en la vida real, que pasa el objeto y te cuenta 2 o 3 objetos en una sola pasada. ¿Eso a qué se debe? A que las señales que nosotros estamos manejando, lo que hacen es que simplemente las está enviando de una forma simultánea, no está detectando esos cambios de flanco, y es por eso que nosotros debemos hacer la implementación o el uso de circuitos antirrebote. Como pueden observar, hicimos ya una implementación de prácticamente todos los conceptos que nosotros conocemos a lo largo de la carrera, sea de la carrera que sea su procedencia. Entonces, Como estaba comentando mi compañero Edwin, tenemos el pequeño error a propósito de que si nosotros dejamos el objeto sobre el sensor, se va a ir automáticamente a contar a 5 por el tiempo y por la cuestión de un antirrebote. En la cuestión del antirrebote se ha visto desde los primeros ejercicios en microcontroladores cuando colocamos un botón, por el mismo efecto de que a veces, si lo vemos a un nivel de un osciloscopio más ampliado, la señal no es perfecta, no conmuta del 1 digital al 0 digital. Hay como que una especie de intervaleo de ruido eléctrico. En este caso, nosotros para poder contrarrestarlo un poco, aquí en la parte de abajo de lo que viene a ser la view, en el monitoreo, acá abajo tenemos todos los parámetros de lo que viene la configuración del Arduino, desde el puerto COM hasta cuáles van a ser los pines de las entradas, los pines de salidas digitales y los canales ADC. Y aquí yo tengo una especie de potenciómetro en el cual yo voy a estar modificando lo que es un milisegundos. Aquí voy con milisegundos. Les muestro. Si yo me regreso a lo que es mi lenguaje de bloques, aquí hay una sección en donde se encarga de esta parte del contador. Entonces, aquí pueden ver que está un bloquecito azul que se llama el MS Counter, que corresponde con el nombre que tengo aquí en la interfaz gráfica. ¿Esto qué va a hacer? El bloque que aquí parece un relojcito es un bloque que, dependiendo de la constante o un controlador, va a permitirme cuántos milisegundos va a esperar esa función. En este caso yo puedo modificar desde 0 a 1000 milisegundos, que sería un segundo. En este caso yo lo tengo 90 milisegundos para poder darle tiempo de repetir esa función. Si lo pasamos a un lenguaje como C, podría ser como tu eh, void scan, y después de la función poner un pequeño delay de 90 milisegundos. Ahora, explicando los demás parámetros que hay. Las entradas digitales, estos se ponen en un arreglo de un vector, y aquí tengo el pin 2, el pin 3, el pin 4, que esto va a corresponder a los pines físicos del Arduino Mega, es decir, la entrada número 2, la entrada número 3, la entrada número 4. ¿Y con qué se relaciona esto con esta función de este bloque? Si se pueden ver, aquí está mi entradas, mi controlador de entradas, aquí también corresponde este nombre, y lo que va a hacer es que le va a pasar un vector para especificarle cuáles van a ser los pines que tiene que escanear. Y una vez va a regresar el valor, y aquí en esta parte voy a ocupar una función de arreglos que me lo va a separar. Cada uno de los elementos que lo conforman lo va a dividir, y así yo voy a tener tanto los indicadores de los sensores cuando se activan, y lo que va acá a la parte de los contadores. Ahora, para lo que viene siendo las salidas del running stop, que es las salidas digitales para poder tanto activar y desactivar el PLC,
Se repite la misma lógica, todo se tiene que hacer por medio de arreglos. Aquí está la función de escritura digital. Y de aquí yo tengo lo que vienen siendo mis dos bloques, arranque y paro, que este va a ser run y aquí está stop. Lo que va a hacer es que ahora, como yo tengo dos elementos, tengo que pasarlos a un vector y con este bloque yo los voy a volver en un vector y ahora lo va a enviar a lo que es la cuestión de los pines físicos que está aquí especificado de salidas, que en el Arduino van a ser mi 13, 12 y 11. Y de la última parte, lo que son los canales analógicos, que eso por separado en el Arduino Mega vienen con la nomenclatura A0, A1, A2, y dependiendo si es un 1 Mega, van a ser hasta 5 o 8. En este caso ocupamos nada más el canal 0 y el canal 1. Y aquí también tengo la cuestión de qué tensión está recibiendo cada uno de los canales. Pero acá arriba tengo una cuestión interesante que es una parte como de gráficas. En este caso, esta simula lo que es un LM35 y esta viene a representar la distancia de un ultrasónico, de los módulos que se ocupan típicamente con un Arduino. Entonces, ahorita mi compañero Edwin está variando con un potenciómetro que está conectado para emular lo que venía siendo estos sensores. Los valores. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el canal 0 y este está relacionado al LM35. Y conforme va variando la tensión, va a ir lo que esté incrementando o decrementando. Pero no, esto no se deja como una simple cuestión del azar, ya que la función que se encarga de esto, el analog read, solo nos va a regresar una tensión. Y estamos de acuerdo que cuando se está trabajando las interfaces, nosotros queremos saber otra variable, ¿no? La tensión solo nos va a indicar lo que viene siendo el valor, pero yo quiero Celsius, no quiero tensión. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esta cuestión? Se tiene que hacer una linealización. Es decir, va a depender lo que es la temperatura, de cuánta tensión hay, o la distancia de cuánta tensión estamos recibiendo. En este caso, aquí se tiene especificado para que se pueda ir calibrando, ya que recordemos que el M35 tiene distintas versiones. Unos pueden trabajar desde los menos 55 Celsius hasta los 150, otros de los 0 al 100, dependiendo de la matrícula. Entonces aquí en este caso yo tengo que va a ser un rango de 0 a 100 de la cuestión de la temperatura y pues mi tensión, pues recordemos que un ADC de un Arduino trabaja de 0 a 5 idealmente, porque en la práctica es otra cuestión. Y para lo que es el ultrasónico se repite lo mismo de 0 a 100 pero centímetros y la tensión que es de 0 a 5 por el ADC. Y muy bien, después de todo este pequeño ejemplo, pues llegamos a la conclusión de por qué es importante utilizar este tipo de multiplataformas o utilizar varias cuestiones de software y hardware en un proceso. Primero, pues ustedes se dan cuenta que todo lo que los conocimientos que adquieren en la escuela son importantes, no solo en la parte de su carrera, también en la parte cuestiones matemáticas. Ahorita veíamos algo de la linealización, que si ustedes lo observan, pues tiene que ver relación con lo que es geometría analítica o pequeño de cuestiones de álgebra básica. También tenemos cuestiones de lógica que no tiene que ver solamente con circuitos lógicos, sino lógica en cómo voy a realizar el proyecto. Entonces, vemos cómo todo lo que nosotros vamos aprendiendo, esos pequeños introducciones a cada uno de los campos, porque como tal son introducciones, detrás de cada uno de ellos, de tanto PLC, Arduino, microcontroladores, electrónica, hay un mundo escondido. Entonces, nosotros aquí podemos observar cómo podemos implementar todo esto en un proceso que quieran el día de mañana lo podemos llevar a lo mejor a un campo industrial, a un lugar ya más robusto, con esto mismo que tenemos y a través de esos pequeños, digamos, bajos recursos, con equipo muy viejito, equipo usado, a lo mejor no es el equipo de la mejor gama o la última generación de microcontroladores o de PLCs, pero simplemente pues estamos aplicando de forma correcta, aprovechando el potencial que tienen todos aquellos elementos que nosotros contamos. Entonces, pues, como les repetía, más que nada de enseñar un proceso de llenado, la simulación de este proceso, pues lo que hace es ver cómo nosotros podemos implementar todas estas multiplataformas, que no, como lo mencionaba en un principio, no solo tiene que ver con software,
sino que también hace la implementación de hardware en un proceso que pues puede venir a lo mejor para su casa, puede ser para una industria, para un negocio o simplemente para un proyecto escolar. Bueno, entonces, pues de nuestra parte sería todo. Les agradecemos su atención. Si tienen alguna pregunta, nos las pueden dejar y con gusto los leemos. En la sección de preguntas pueden escribirlas y ahorita con gusto vamos respondiendo toda aquella pregunta que surja. Bueno, esperamos de verdad haya sido de su agrado esta parte de la presentación que mostraron Edwin y Rodrigo. Entonces, igual, si tienen alguna pregunta, aquí está una. ¿Esta multiplataforma se llama LabVIEW o entendí mal? Bueno, multiplataforma, no, el programa se llama LabVIEW, lo puedes encontrar en la página de National Instruments, nada más lo buscas. Creo que por el convenio tienen un convenio con el Poly, entonces puedes bajar el software y con el correo institucional puedes activar lo que es el software. Pero sí se llama LabVIEW. A lo que hace referencia con una multiplataforma, pues es la implementación de varias plataformas. LabVIEW es una de ellas, el software para programar el PLC es otra, el software para programar el Arduino, los microcontroladores es otra. A eso se le conoce como multiplataforma. Por aquí tenemos, ¿cuál es el costo de un PLC? Como bien se les mencionaba, pues el costo varía de acuerdo a la gama, el modelo y la empresa. En este caso, pues el que tenemos tiene por ahí una ascendencia de algunos entre 5,000, 10,000 pesos. Entonces, varía más que nada, pues de la gama, qué tanta capacidad tiene en cuanto a entradas, salidas, capacidad del CPU, tipo de conectividad, porque también se pueden enlazar por internet, que de hecho ese es el otro proceso o la otra parte de este pequeño demo. Después poder implementar no solo la parte de verlo de forma aquí física, y con en este caso la simulación de un HMI a través del LabVIEW, sino que también lo puedan ver a través de un web server o de una aplicación web con la cual estén ustedes a kilómetros de distancia y puedan estar monitoreando o haciendo que funcione el proceso que se encuentre del otro lado del mundo. Ok, ¿cuáles son los componentes mínimos y fundamentales para llevar ese tipo de proceso? Bueno, primero que nada, como les mencionaba en un principio, hay que saber qué es lo que queremos hacer. Con base a lo que nosotros queremos hacer, pues es saber qué tipos de materiales ocupamos. Si queremos detectar alguna variable física con algún sensor, pues tenemos que saber qué tipo de sensor vamos a ocupar, cuál está dentro de nuestro presupuesto, también los conocimientos que necesitamos adquirir para trabajar con ciertos tipos de sensores y de componentes. ¿Qué PLC pequeño pueden recomendar? También va a depender de lo que tú necesites hacer. Si quieres uno pequeño que esté muy útil, a lo mejor para algo de domótica, a lo mejor con un logo te puede servir muy bien, con un Celio de Schneider Electric, con un Delta. Delta, de hecho, están más diseñados para la parte de automatización de edificios. Entonces, depende básicamente de lo que tú vayas a utilizar, es lo que es el PLC pequeño que puedes tener, o micro, mejor dicho. Bueno, la siguiente pregunta que dice que no entendió cuál es la función del Arduino en el proceso. Aquí hay un concepto que hay que retomar, que es tarjeta de adquisición de datos. Eso es lo que es el Arduino. Una explicación más rápida, la computadora, el LabVIEW, no puede interpretar qué está pasando afuera, qué variables hay. Aunque yo busque una forma, no puedo conectarle un LM35. ¿Por qué? Porque la computadora está manejando un estándar de además lecturas de puertos USB, lecturas de SATA, lecturas de PCI. Entonces necesita un intermediario que convierta esas señales analógicas o digitales a una que ella pueda entender. Eso es lo que hace el Arduino. El Arduino recibe señales digitales booleanas o señales analógicas
las convierte a una variable y las envía por la comunicación serial a lo que es labio, y labio, pues bueno, tú recibes el dato y ahí tú vas programando como tú quieras. Espero haberme podido explicar. Bueno, en la siguiente pregunta de cuáles son los errores más comunes al programar, uno de ellos pues es la lógica. Cuando nosotros utilizamos los bloques, las funciones dentro de la programación de un PLC, pues muchas veces nos equivocamos al seleccionar la lógica con la que estamos trabajando. Entonces, esos son de los errores más comunes, la lógica y a la vez no saber utilizar el CPU adecuado. Ok, realizar un control difuso en labio. Sí, labio se presta ya a controles. De hecho, tiene bloques ya exclusivos para esta cuestión. Entonces, sí se podría. ¿Y qué faltaría para realizarlo? Sí, de la parte de bloques hay una parte de lo que viene siendo controles o manipulación, y es entender un poquito más esta cuestión de los bloques, aparte de manejar lo que es las funciones y las variables complejas. Aunque realmente pues sí me faltaría estudiarlo un poco más para especificarte más las cuestiones. Ok, bueno, pues básicamente con eso terminaríamos, daríamos por terminado la presentación del día de hoy a esta hora, agradeciendo a Rodrigo y a Edwin su participación, y de igual forma como a los demás eh, panelistas que hemos tenido el día de ayer y que vamos a tener el día de hoy también en un ratito. Pues vamos a hacer entrega de unos reconocimientos, de un par de reconocimientos a Edwin y a Rodrigo. ¿Sí? Y leo. La Sociedad Internacional de Automatización ISA Sección México AC y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, otorgan el presente reconocimiento a el señor Edwin Rivero García por su participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología 2020 con la conferencia Implementación de una plataforma para el control y monitoreo de un proceso de llenado. Ecatepec de Morelos a 10 de noviembre de 2020. Firman el ingeniero Daniel Zamorano Terrés, presidente de ISA México, ingeniero Rubén Jiménez Morales, director del CECI número 3, ingeniero Luis Armando Lora Cervantes, advisor ISA CECI 3 ingeniero José Alejandro Ríos Cerón, advisor ISA CECI 3 y la señorita Litzia Hernández Orduña, presidente de ISA CECI 3 De igual forma, se le entrega el mismo tipo de reconocimiento a Rodrigo David Bautista López. Bueno, esperamos que le haya sido de su agrado. Seguimos aquí con el ciclo de conferencias durante esta semana con otros invitados. Ahorita enseguida, terminando esta conferencia, seguimos con una conferencia más que tiene que ver con realidad aumentada. Después vamos con una empresa con Manner Engineering, luego con un ingeniero egresado de Psique que actualmente está cursando la maestría de doctorado en la UAM Iztapalapa. Y por la tarde tendremos también por parte de la empresa 127 volts otra parte de la presentación para que estén atentos al programa de esta semana, de la Semana de la Ciencia. Agradecemos su participación tanto a los asistentes como a nuestros ponentes y nos vemos en la siguiente sesión o la siguiente conferencia.